Para la nueva mayoría legislativa es prioridad que se evalúe la acción del Consejo de Administración Legislativa y de paso remover del cargo de presidenta de la Asamblea a Guadalupe Llori. Desde el gobierno se señala que se está buscando desinstitucionalizar al país. La presidenta Llori habla de una conspiración en su contra, pero hay cosas extrañas, por decirlo menos. La nueva mayoría está conformada por UNES, el Partido Social Cristiano y la facción rebelde de Pachacutic, y estos dos últimos coinciden en señalar algo. ¿Por qué es malo que nosotros hagamos una mayoría con el Correato? Que justamente, o que no le cumplieron el acuerdo que tuvo con el gobierno para aprobar los impuestos, ¿sí? Y cuando ellos hicieron la mayoría con el correísmo para aprobar los impuestos, ¿por qué sí estuvo bien? Vea, Lenin, nosotros tenemos un principio los social cristianos. No importa con quién te unas, sino para qué te unas. Fue un acuerdo clarísimo entre Creo y UNES, eso nadie lo puede desconocer, eso el país fue testigo, y nosotros no es que estamos desconociendo eso, pero necesitamos avanzar. Nosotros estamos en la obligación de dialogar con todas las fuerzas políticas que el pueblo ecuatoriano envió a la Asamblea Nacional. No podríamos decir estos sí, con estos no, porque si no mañana nos quedaríamos prácticamente solos. Pavel Muñoz, asambleísta de UNES por la provincia de Pichincha, nos acompaña esta mañana. Pavel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenín, buenos días, un saludo para usted y un afectuoso saludo también para la ciudadanía. Sus aliados de hoy coinciden en que UNES pactó con el gobierno y que por eso se abstuvieron en la aprobación de la reforma tributaria. Y una cosa más, Pavel, que el gobierno otra vez, como en mayo del 2021, los dejó con la bata alzada porque no les cumplió lo que ofreció, lo que se comprometió con ustedes para lograr ese acuerdo. ¿Qué fue entonces lo que se negoció para que se hagan los locos con la reforma tributaria, se abstengan y pase y entre en rigor por el Ministerio de la Ley? Lenin, usted conduce la entrevista y así va a ser. Pero si me permite sugerirle, yo creo que en este momento necesitamos una entrevista lo más informativa posible, porque la ciudadanía tiene que saber, conocer e indignarse, como estamos indignados nosotros, de lo que está sucediendo en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Por qué se violenta el procedimiento? ¿Por qué se violenta la ley? Aquí tengo dos elementos que son fundamentales, la Constitución y la ley. Pero primero dejemos en claro si es que hubo o no un pacto con el gobierno, como lo señalan sus aliados de hoy. Con todo gusto. ¿Dónde están los acuerdos? ¿Dónde están los resultados de ese acuerdo? ¿Dónde están los resultados de ese pacto? Se le está mintiendo a la ciudadanía. Y esa mentira hacia la ciudadanía es parte de por qué queremos la evaluación de las autoridades del Consejo de Administración Legislativa. Pero están mintiendo sus aliados, usted Pavel. conoce con claridad. No, independientemente de quién mienta, si miente, miente. No me importa si son los aliados, no me importa si son los que no son aliados, si somos oposición. No, es que sí es importante, Pavel, porque si sus aliados mienten, ¿cómo saben ustedes? Pero si me deja explicarle, le contesto. Claro que sí, adelante. Pero es que si no me deja contestarle, ¿cómo le explico, Lenin? Ese día, cuando se aprueba la ley impuestera, que hoy la gente se da cuenta que es una puñalada en sus bolsillos, sobre todo la clase media, las pequeñas y medianas empresas, es una película de 5 capítulos, de 5 escenas, Lenin. Y las 3 primeras son esenciales y determinan y matan el debate legislativo. La bancada de Creo pide la aprobación de la ley y no tiene los votos y pierde. La bancada social cristiano pide, como dice la Constitución, porque la Constitución no dice archivar. Esta Constitución, que es la que nos rige, utiliza 3 verbos rectores: modificar la ley, aprobar la ley o negar la ley. Y gana la moción de negar la ley. Y la tercera pedimos nosotros, que es la reconsideración de la votación. Para que la gente nos entienda, matar esa votación. Si la ley estaba herida de muerte en la primera votación, se le mata en la segunda y se le entierra en la tercera. No había entonces fundamento. Lo que sucede en la escena número 4 y la escena número 5, desde mi punto de vista, y acepto esas críticas, deseables pero no indispensables. Lo uno era aprobar un informe de minoría presentado por nosotros, pero como era presentado por nosotros, ¿por qué le van a apoyar? En este informe de minoría nosotros planteamos que se cobre tributos a los 300 grupos económicos más grandes y se recaudaba más que lo del gobierno. Y después, también deseable pero no indispensable, la derogatoria de esa ley. ¿Cómo le informan, Lenin? Esto es muy importante. ¿Cómo le informan al presidente de la República violentando el procedimiento y la ley y se olvidan de que la ley fue negada? Y con ese olvido el presidente de manera abusiva promulga la ley. Cierro con esto, Lenin. Como así sucedió, se promulgó de manera abusiva, nosotros presentamos demanda de inconstitucionalidad y un proyecto derogatorio. Permítame hacerle esta pregunta a usted, pero sobre todo a la ciudadanía. Si habría un supuesto acuerdo,
¿por qué nosotros presentaríamos inmediatamente después una demanda de inconstitucionalidad y un proyecto derogatorio? Seríamos locos, pues acordar el día de hoy algo y al día siguiente presentar demanda de inconstitucionalidad y proyecto derogatorio. En y política además, se tuesta granizo, mi estimado Pavel, y hemos visto cosas peores aquí en el país, así es que, usted dice, ¿por qué estaríamos locos? Otras locuras se han visto en el pasado. Ahora, la intentona de ayer en la tarde en la Asamblea Nacional... Solo una cosita, si me permite. Claro que sí. Solo una cosita, si me permite. El gobierno está loco, o sea, acordó con nosotros que votemos en negación de la ley. ¿Qué gobierno tan loco? Resulta que aprueban que le neguemos la ley. ¿Eso negociaron con nosotros, que le neguemos la ley? Yo no lo sé, debería explicarle todo esto a sus aliados que dicen que a Partido Social Cristiano y a Pachacuti, que afirman públicamente, abiertamente, que UNES pactó con el gobierno y que el gobierno les incumplió el pacto. Ahora, vamos a lo que pasó ayer en la tarde en la Asamblea Nacional y que terminó muy mal. Fue vergonzoso, y usted coincidirá conmigo seguramente, Pavel, la suspensión de la sesión, sí, pero también los gritos destemplados de alguna compañera de su bancada increpando fuera de toda forma al secretario, cosas que pasan. Ahora, ha sido convocada una nueva sesión para mañana sábado a las 10 de la noche y de manera virtual. Pavel, ¿es en serio? O sea, ¿a qué se está jugando en la Asamblea? Como que no tiene mucho sentido todo en conjunto lo que está pasando. Es una vergüenza, es ilegal, es indignante lo que sucedió ayer en la Asamblea Nacional. Y solo permítanme un punto respecto a lo dicho anteriormente. Distingamos aliados de simplemente organizaciones políticas que por lógica coinciden en temas que son fundamentales. Por ejemplo, lo de ayer. Y aquí es donde le pido por favor que me pueda dar un poquito más de tiempo para ser informativo con la ciudadanía. Ayer se presentan 5 cambios del orden del día. Estos 5 cambios del orden del día se presentan un minuto después de que fue convocada la sesión. Un cambio del orden del día tiene que presentarse 24 horas antes. Resulta que se presentan cambios a las 2:01 de la tarde, a las 2:02 de la tarde, a las 2:04 de la tarde. Cambios del orden del día distanciados por 1 minuto, Lenin, y esto es absolutamente raro. Nosotros, apegados en que es el marco con el que nosotros trabajamos, la ley, en su artículo 138, plantea puntos del orden. Y cuando uno detecta que hay una violentación del procedimiento parlamentario, por eso se llama punto de orden, pide el punto del orden para reencauzar la sesión. ¿Qué hizo la presidenta de la Asamblea Nacional? No nos dio el punto del orden estando establecido en la ley. Tanto es así, tanta es la indignación del conjunto del Pleno de la Asamblea Nacional que ni siquiera nosotros, sino miembros de otras bancadas empezaron a gritar apelación de la presidenta, es decir, le estaban apelando, y de Valdera, yo reconozco la acción en ese momento del asambleísta Esteban Torres, se para incluso, va al podio, al frente y le dice, he impugnado la presidencia. ¿Qué dice nuevamente Lenin el artículo 140 de la ley que le rige a la Asamblea Nacional? Que cuando se apela a la presidencia no se podrá suspender la sesión, deberá tomarse la votación y si pierde la apelación, la presidenta se sigue manteniendo en su cargo. Si gana la apelación, tiene que subir el primer vicepresidente. No me pregunte a mí, pregunte a quienes estuvieron haciendo reportería de Coavisa. De manera vergonzosa se van llevando hasta el secretario de la Asamblea para no sesionar. Cuando el vicepresidente quiere dar un mensaje de qué es lo que estaba sucediendo, les apagan las luces y cortan el sistema de audio. Ventajosamente el vicepresidente de la Asamblea hace entrar a la prensa y tuvimos que dar declaraciones en la Casa de la Democracia Ecuatoriana a oscuras y sin un sistema de audio. ¿Esto es normal? Cuando lo único que se plantearía es, aquí está el artículo 18 de la ley que también nos rige, que haya un proceso de evaluación a los miembros del CAL. ¿Qué son los miembros del CAL? Ahora que están de moda los Avengers. ¿Son los Avengers? No, son otros asambleístas, igual que nosotros, que cumplen una función. Y si están cumpliendo mal esa función, le pregunto a la ciudadanía, ¿está mal que se les devalúe? Es conspirativo que se le pida a la Asamblea Nacional que cree una comisión con 5 partidos integrantes, entre ellos Pachacuti de la presidencia, Creo del partido que le defiende a la presidencia, para que esa comisión evalúe si es que se ha incumplido la ley. ¿Se incumplió o no se incumplió lo que usted me preguntaba? La forma en la que se comunicó el proyecto derogatorio, ese paquetazo tributario. ¿Se incumplió o no la publicación del presupuesto general del Estado cuando fue
observado por la Asamblea Nacional. ¿Se incumple o no se incumple, Lenin? Cuando dicen no entender la Constitución y un artículo absolutamente claro como el 140 le da posibilidad a la Asamblea Nacional para que derogue el paquetazo tributario, como lo hicieron dos asambleístas de Creo en el periodo anterior, Castañer y Villamar. Es decir, Lenin, por Dios, ¿qué está pasando? Y lo que asusta, permítame terminar con esto, lo que asusta es que en la Asamblea pierdan los votos por su mal trabajo, pero claro, es absolutamente democrático que con policías instalen a la mayoría que a ellos les conviene el Consejo de Participación Ciudadana. Basta, Lenin, basta. Ha tenido el tiempo para exponer en detalle su postura, pero vamos haciendo de esto una entrevista que no se convierta en un monólogo, Pavel. Ahora, ¿ustedes qué es lo que buscan? Porque no dan puntadas sin pespunte, ¿no? Tampoco vamos a decir que UNES es un bloque de inocencias absolutas y por eso es que no cuadra la abstención a propósito de la ley tributaria. Usted dice evaluar a los miembros del CAL, pero ¿con qué objetivo final? ¿Reconformar el CAL? Lenin, UNES es una bancada de hombres y mujeres valientes que saben hacer una cosa: representar a sus mandantes y trabajar bajo la ley. ¿Qué dice el artículo 18 de la Ley de la Función Legislativa? Que si en el caso se plantearía la cesación de funciones de las autoridades, debería crearse una comisión para que lo evalúe. ¿Por qué no fue un gran escándalo cuando en el periodo anterior destituyeron así a Pepe Serrano, a José Serrano, y en vez de que vaya Viviana Bonilla, eligieron una nueva autoridad? Ahí no dijeron nada. Ahora, ¿qué pasó cuando sucedió eso? Se cambió la ley. Y al cambiarse la ley se estableció un procedimiento. El procedimiento es que se establezca una comisión de 5 miembros para que evalúe. Lenin, yo fui 10 años maestro en universidades del país. Me evaluaron todos los semestres. ¿Usted cree que yo le iba a decir a los rectores de las autoridades de las universidades que era conspirativo porque a mí me evalúen cada semestre? No, es absolutamente normal que se evalúe. Si un médico está haciendo un mal trabajo, que se evalúe. Y solamente se conforma una comisión, tiene que evaluarse y esa comisión recomendará al Pleno lo que quiera pertinente. Samantha Mora tiene también algunas preguntas para usted, Pavel. Sami. Pavel, buenos días. ¿Y ustedes qué buscan? Ayer el presidente dijo los intereses de unos es la impunidad, de otros los negocios del Estado. Los intereses de UNES, ¿cuáles son? Mire, es tan loco esto, Samantha, le saludo también, buenos días, que destituyen a... Antes decían que no había fiscalización. Cuando se fiscaliza y se fiscaliza a su amiga, la superintendenta de bancos, y se destituye, dicen que ahí están, esos son los intereses conspirativos. Quieren tomarse por asalto la superintendencia. Se han enterado que para elegir a la nueva superintendenta, el presidente de la República tiene que mandar una terna, ni siquiera la Asamblea, sino el Consejo de Participación Ciudadana, donde tiene mayoría. ¿Dónde están esos espíritus conspirativos? Samantha, ¿qué queremos? Que se evalúen a estas autoridades, porque a nuestro juicio lo que ayer era una posibilidad, además planteado por propio Pachacuti, Samantha, esto es importante, somos nosotros los que estamos partidos en tres. No, el propio Pachacuti hace una semana puso un tema en debate. ¿No será prudente evaluar a las autoridades? Lo que ayer era una posibilidad, hoy es indispensable y mandatorio. Tienen que evaluarse esas autoridades. Bueno, precisamente ayer ustedes emitieron un comunicado invitando al gobierno a llamar a la muerte cruzada. Guillermo Lasso, por su parte, cuando le tocan el tema, dice que no, que el país no está para jugar a la ruleta. Y claro, pues nadie, justamente, pues cuando tiene un petróleo de $100, ¿cuál es entonces el siguiente paso, el de ustedes? Permítame sonreírme, pero no era lo que decía el presidente hace 8 meses, ¿no? Hace 8 meses el presidente de la República y su ministra de Gobierno pasaban por todos los medios de comunicación diciendo muerte cruzada. Nosotros no la buscamos, pero no la tememos. Si el gobierno y sus voceros creen que diciendo que ahora viene la muerte cruzada, eso nos va a detener a que nosotros pidamos que se cumpla y se respete esta ley, la ley de la legislatura, le decimos, no buscamos la muerte cruzada, pero no la tememos. Si el pueblo ecuatoriano de manera democrática dice que esta asamblea no está a la altura de las circunstancias y se vaya a la casa, que el pueblo tenga razón. Y si de la misma razón el pueblo ecuatoriano dice que el gobierno pasó 10 años preparándose para gobernar y hoy no sabe cómo hacerlo y quiere que se vaya a la casa, eso no es ninguna conspiración. Está en la Constitución, se llama muerte cruzada, y yo al presidente le he escuchado hablar de eso en varias, múltiples ocasiones. Gracias. No la buscamos, pero no la tememos. Gracias, Pavel. Lenin, tú continúas. Sí, y para pedirle solamente en 15 segundos, Pavel, que me diga si después del feriado vamos a tener nueva presidenta o presidente de la Asamblea.
Lenin, debería instalarse esa comisión. Deberá funcionar cerca de 20 días, un mes. Y puede recomendar lo siguiente. Número 1, no ha pasado nada, felicitación a la presidenta. Número 2, hay incumplimientos leves y se le suspende 15, 20 días. O número 3, puede recomendar su destitución. Esa recomendación no vinculante llegará al Pleno de la Asamblea Nacional para que con los votos se decida. Que sea lo que el pueblo define, pero también lo que la ley establece. Bueno, y lo que los políticos decidan siempre y cuando tengan los votos necesarios para llevar a cabo aquello. Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Gracias, Denis. Las mayorías, como ordena la democracia.